Ok, hermanos, ustedes hicieron un resumen de hechos. Esa fue la tarea que me entregaron, ¿verdad? Hacer un resumen de hechos. Yo quiero empezar esta noche preguntando si alguno de ustedes en particular tiene alguna pregunta de lo que ha leído sobre esos capítulos de hechos, ¿verdad? Si alguno de ustedes, por ahí vamos a empezar, que entregó la tarea número uno, que tenga alguna pregunta sobre lo que leyó de Hechos 21 al 28, ¿verdad? Hacia el final del libro prácticamente. Si hay algo ahí que le llamó la atención, si hay algo ahí que usted quiere preguntar, quiere que abordemos ahora que estamos empezando en esta noche, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. Hermano Byron, dime Byron. Hermano, una pregunta. Al final del libro, donde dice que Pablo llega a Roma, quisiera, no sé si el ministerio de Pablo sigue después de ahí. Cuando Pablo llega a Roma, sí, sí, obviamente para Lucas el ministerio de Pablo llega hasta ese punto, pero obviamente recuerde que el libro de los Hechos no es un reporte completo, exhaustivo, detallado de cada paso ministerial de Pablo, ¿verdad? Sino que Lucas ha señalado o ha escogido lo que para sus propósitos teológicos se ajustan en este caso, dejar a Pablo, perdón, en Roma predicando el Evangelio, tiene un propósito literario, ¿verdad? Pero obviamente ese no es el final del ministerio de Pablo. ¿Cómo sabemos que ese no es el final de Pablo? ¿Qué otro documento del Nuevo Testamento arroja luz sobre el final de Pablo para saber que no es en Hechos 28 que él termina? A ver, Ulises. Buena pregunta, Byron. Buena pregunta, Ulises. Creo que, hermano, el ministerio de Pablo continúa en Romanos, creo. En Romanos, ok, muy bien. Pero también la segunda carta de Timoteo, ¿no es cierto? Nos dice que Pablo ahora ya está en prisión de la cual no puede escapar y está pronto a ser ejecutado, ¿no? Entonces son encarcelamientos diferentes. Am, por ejemplo, cuando usted lee Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, Pablo está en la cárcel, porque Pablo tiene varios encarcelamientos, ¿verdad? Entonces, los estudiosos del Nuevo Testamento tratan de organizar alguna especie de cronología donde se pueda ajustar cuál es el encarcelamiento de Pablo que le corresponde a Hechos 28, si es el primero, es el segundo. Sabemos que el de segunda de Timoteo es el último y no es el mismo de Hechos 28, ¿verdad? Jorge, levantaste la mano. Oh, ahora sí, ¿me escuchan? No Sí, podía hermano, encontrar el dime. micrófono. Sí, bueno, no es sobre si ahí acabó el ministerio de Pablo. A mí me gusta algo y quiero preguntar lo siguiente. Bueno, primero enfatizar de que el apóstol Pablo en el capítulo 21, él muestra firmeza y me encanta esto maravilloso que él tiene, que él asume su fe y la misión de predicar el evangelio aún en los momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento. Y hay algo muy poderoso porque él enfatiza de que él tuvo el encuentro directo con Jesús. Entonces viene esto importante, que aquí viene esta pregunta: ¿por qué nosotros, o decir muchos de los cristianos, cuando
el Espíritu Santo les toca por medio de la palabra y ellos obedecen y se bautizan, ¿por qué no hay ese ferviente amor de continuar en el cristianismo? Y no solo se da en una iglesia, se da en muchas. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que pasa en el momento de la conversión. Entonces, es una buena pregunta. La vamos a responder ahora, Jorge. Solo vamos a darle una respuesta en este curso, en este momento, a la pregunta de Byron. Recuerde, lo que hablamos acá, las preguntas que acá conversamos, de ninguna manera pretenden ser conclusivas, concluyentes. Yo le animo, le insto, ¿verdad? En el Señor a que usted continúe investigando, leyendo, indagando, preparándose, estudiando, para que no se quede solamente con lo que aquí obviamente conversamos. Entonces, Byron, ¿por qué crees que Hechos 28 termina de esa manera? Si ustedes se fijan, es un final abierto, abierto, ¿verdad? Dice al final, Hechos 28, que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que a él venían. ¿Se acuerda cómo empieza Hechos capítulo 1, el verso 8 sobre todo, ¿verdad? Me serán mis testigos hasta Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí hay un círculo completado en la obra de Lucas, cuando nos dice que Pablo, al llegar a Roma, ya ha llegado a lo último de la tierra en aquel entonces, ¿no? Ya ha llegado al centro del imperio. A pesar de que Pablo está encarcelado, note que la palabra no está presa, la palabra continúa predicándose, la palabra continúa, el evangelio continúa predicándose, porque ya Lucas en Hechos nos ha enseñado que el evangelio es imparable, ¿no? Las amenazas de los judíos, las tretas de los judíos, los planes de los judíos no pueden detener el avance del evangelio, ¿no? Mucho menos una prisión o Pablo en prisión. Entonces, quiero que note que el clímax de la obra literaria de Lucas tiene un final abierto, ¿verdad? La idea es que Pablo continúa predicando, el evangelio continúa esparciéndose. Ya llegó a lo último de la tierra, pero no se detuvo ahí, continuó siendo esparcido. Termina como en una nota positiva. Eso es del interés de Lucas, Byron, terminar de esa manera. Yo creo que Lucas pudo haber terminado, ¿no es cierto, Byron? Lucas pudo haber terminado su obra de muchas maneras, pudo haber escrito muchos finales, ¿no? Pero él escoge específicamente este porque le ayuda a demostrar uno de los puntos que ha venido haciendo en su obra literaria, ¿no? Que es la idea de que el Evangelio continúa abierto y predicándose por todo el mundo. Buena pregunta, Byron. Ahora saltamos a la pregunta que hace Jorge, ¿verdad? El hermano Jorge nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué empiezas una cosa y no la terminas? Ustedes conocen gente que empieza una cosa y no la termina, ¿verdad? Hay gente que empieza una carrera, no la terminan, empiezan un trabajo, no lo terminan, empiezan un curso, no lo terminan, empiezan algo, ¿verdad? Y no lo terminan. Lo mismo se podría aplicar a la experiencia cristiana. Pero la pregunta de Jorge es, ¿por qué no tenemos ese fuego, ¿verdad? A la hora de convertirnos y que nos continúe motivando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le responderían a Jorge? Me gustaría escucharlos. A ver, Ulises nos va a dar la respuesta. Ulises, dinos. Hermano, yo pienso que, por ejemplo, cuando las personas están en el proceso, por ejemplo, ya puede ser un ministerio de cristianismo, pongámoslo por ejemplo.
En el proceso siempre se van a presentar varias pruebas y está en la persona si puede resistir estas pruebas o no. Y por ejemplo, hay personas que tienen una mentalidad que, por ejemplo, la primera dificultad que tienen, se sienten acabados, entonces renuncian a esto. Esto también pasa como, por ejemplo, tú estuvo diciendo también en los cursos, en universidades, en todo. ¿Por qué? Porque cuando miran que hay dificultad para hacer algo, estos rechazan la idea y estos no desean continuar. Entonces, por ejemplo, en un ministerio cristiano siempre va a haber pruebas que siempre nos va a poner Dios o ataques de Satanás mismo, porque Satanás no quiere que tengamos un ministerio bien correcto ante los ojos de Dios. Y también Dios nos va a poner las pruebas porque no quiere que seamos hombres mediocres también. Quieren que seamos hombres de valor, como le dice el himno también. Y pues las personas a veces no logran resistir estas mismas pruebas. Y eso es lo que yo opino, que por qué a veces las personas no logran tener un buen ministerio cristiano. Ok, ok, muy bien. A ver, Ulises enfocó su respuesta en un ministerio, pero me parece que la pregunta de Jorge acapara la experiencia de conversión en su totalidad, porque Dios no a todos, escucha bien, Dios no a todos les da un ministerio. De hecho, vamos a ver que la idea de ministerio o servicio tiene que ir acompañada de un llamado, y el llamado tiene que ver con un alto nivel de concientización de ese llamado. Lo vamos a ver en Pablo. Ok, vamos a examinar su experiencia de conversión. Pero aquí tengo la mano levantada. Gracias, Ulises, gracias. Nos has encaminado, ¿verdad? Has echado el balón a rodar. Hermana Reina, ¿verdad? Si pueden ir al punto, al grano, por favor. Hermana Reina y luego Byron. Hermano, yo pienso que es falta de compromiso y convicción. Falta de compromiso y No convicción, hay ok. una entrega total. Pablo lo hizo y estuvo dispuesto a todo, hermano. Y Ok, pasó muy por todo. bien. Ok, pasó por todo. Excelente, hermana. A ver, hermano Darwin y luego Byron. Bendiciones, hermanos. ¿Me Amén, escuchan? amén. Sí, amén, sí, hermano. Bueno, hermano, algo muy importante cuando nosotros leemos en el libro de Mateo y cuando vemos de la semilla donde cae, que hay una semilla que cae entre los espinos, hay una semilla que cae a la orilla del camino, hay una semilla, digamos, que cae, digamos, en tierra buena, la que cae en la piedra, ¿verdad? Entonces va dependiendo de donde cayó esa semilla. Muy Ahí bien, está muy bien. Por ahí va el asunto, ¿verdad? eso es lo que nos hace, digamos, si la semilla cayó en buena tierra, eso es lo que nos hace perseverar. ¿Por qué? Porque muchos llegan al evangelio, pero son como una llamarada de tusa. Se encienden en el momento, pero luego están apagados. Entonces esas personas se andan buscando y regresan y entran, ¿verdad? Y así pasa, digamos, otros entran a la iglesia y no regresan. Entonces va dependiendo donde caiga la semilla, ¿no? Usted ha mencionado una palabra que a mí me gusta, ¿verdad? La palabra semilla, ¿verdad? Creo que les mencioné que yo estudié en la agraria ¿Sí? y ahí aprendí, ¿verdad? A analizar los suelos, sus nutrientes, otras cosas, pero también la semilla. Usted ha mencionado la semilla. Yo sé que su enfoque ha sido en su comentario en el terreno, pero habrá que ver cuál es la semilla que estamos usando también, ¿verdad? Cuando Ajá. decimos el mensaje de conversión, a ver, el mensaje del evangelio que nosotros predicamos, ¿ok? Solo es una pregunta, no se enoje, no se moleste. eh, ¿Será exactamente el mismo mensaje que le predicaron a Pablo? Será. Eh, ahí como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, hermano. Le voy a Entonces, decir algo, ¿verdad? No, no es el sí, mismo. No es el mismo, porque lo que nosotros predicamos, hermano, ¿verdad? Lo que a mí me predicaron fue algo que tiene que ver mucho con, nosotros estamos interesados en un resultado. Dios está interesado en un proceso. Dios es un Dios de procesos. ¿Ok? Entonces nosotros lo que queremos es el resultado.
Nosotros queremos meter a la gente al agua. Entonces, toda nuestra predicación se enfoca en utilizar textos de la Escritura que hablan del bautismo, ¿verdad? Romanos 6, 3 al 4, Gálatas 3, 26 al 27, qué sé yo, Colosenses 2, 12 al 14, Hechos 2, 38, Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Entonces nosotros hemos seleccionado, hemos armado. Aquí está este pedacito, este otro pedacito, lo armamos y decimos, esto es el mensaje del Evangelio. Esto es el Evangelio. Y el centro ha sido bautícese. Bautícese. Entonces, cuando tú le predicas a una persona y te pasas la mayor parte del tiempo convenciendo a la persona de que se bautice, nunca le hablaste de que tenía que sufrir por Cristo. Nunca le hablaste de que tenía un llamado desde su vientre, que Dios lo estaba escogiendo para anunciarlo entre los gentiles. No se lo mencionaste. A mí no me lo mencionaron. Mucho menos le dijiste, mire hermano, ahora Dios lo va a utilizar como su instrumento. Entonces nuestra predicación gira, nuestra presentación gira en torno a el bautismo. Una vez que metemos a la persona la pila bautismal, ya sentimos que la persona, hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, los ángeles están de fiesta, etcétera, etcétera. Se perdió. Tal vez en algunos lugares lo vuelven a llamar si notan que dejó de congregarse. Entonces, por eso le pregunto, ¿será que ese fue el mensaje del Evangelio que Pablo escuchó? Pablo, necesita bautizarte. Pablo, mira, le damos acá. Pablo, mira, el bautismo es para el perdón de los pecados, para que inicies una vida nueva, etcétera, etcétera. ¿Será que ese es el mensaje? Para eso tenemos el libro de los Hechos. Para eso lo dejó Lucas, para que nosotros podamos verdaderamente comparar cuál es lo importante del mensaje del Evangelio, porque si ese es el mensaje del Evangelio que Pablo ha escuchado, es un Evangelio que se queda solamente en el bautismo. Y por eso mucha gente se queda en el bautismo, por eso mucha gente después de bautizarse, los miras ese día, los miras un domingo, ya no los vuelves a ir. A lo mejor, no estoy diciendo que esa es la única razón para todos, Jorge, pero definitivamente tenemos que examinar qué es lo que le predicamos a las personas, ¿verdad? Ok, gracias hermano Darwin. Byron, Yo pienso, hermano, que a lo que usted estaba diciendo, que cuál es el mensaje que predicamos, y muchas veces es que solo pintamos eh, un escenario a lo que realmente no es, solo nos imaginamos un, un cristianismo color de rosa cuando en realidad no es. muy bien, Byron, ¿verdad? Puede que estemos enfatizando algo, Jorge. Jorge, y tú haciendo esa pregunta, ¿qué respuestas te das? ¿Por qué razón crees que sucede esa corta duración en en la conversión? Bueno, todos hemos dado opiniones muy importantes, ¿verdad? En mi parecer, y se ha tocado ese punto, hermano, por ejemplo, cuando se ve y se predica el libro de los Hechos, de los apóstoles, y se menciona que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, pues uno predicaba a los judíos, el otro a los gentiles. Entonces, ver lo maravilloso y la fe ferviente que siempre mostró el apóstol Pablo. Y algunos dicen, pero es que el apóstol Pablo tuvo el encuentro directo con Jesús. Ahora, en nuestra vida, en la predicación, por ejemplo, pongo mi ejemplo. Yo el primer domingo que yo llegué, me predicaron y yo asistí porque mi papá ya estaba bautizado. Entonces, ese mismo domingo ya me predicaron, ¿te vas a bautizar? No, todavía no, quiero estudiar un poco más de la palabra del Señor. Y así pasé estudiando la palabra del Señor y visitándolos, pues me tardé bastante, como unos 3 meses, pero yo quería estar seguro de escuchar bien la palabra del Señor. A veces, pues, el Espíritu Santo actúa de una manera muy especial que a muchos se les predica, entonces
tienen el sentimiento que necesitan un consuelo. Aquí viene esto muy maravilloso. Hay personas que se le ha predicado el evangelio y están en algún problema, en algún inconveniente o en alguna adversidad y se le dice que la salvación es Cristo Jesús, el perdón de sus pecados, pero Cristo Jesús te va a resolver tus problemas. Entonces, la gente se acerca, se bautiza, pero Jesús no resolvió mi problema. Y ahí tenemos que trabajar en ver de que Dios, a través de su palabra, entonces te da el perdón de pecados, pero en seguir en lo que dijo Byron, en el sufrimiento por la causa de Cristo, y si uno mantiene su fe erguida, entonces, como dice la palabra del Señor, todas las cosas le serán añadidas. Es decir, ahorita tengo un problema, pero entonces ese problema yo lo sufro por la causa de Cristo, entonces Dios me va a compensar, pero muchas veces no se da esa situación. Entonces, y hay hermanos pues que se alejan, hay algunos que se alejan por X y Y razón, pero en realidad el compromiso por la causa de Cristo, tenemos mucho que aprender para, para predicarles a esos hermanos que, como muchos dicen, decimos, pues solo se mojó. Ok, muy bien. Yo le voy a hacer una pregunta y gracias Jorge por tu respuesta, por habernos hecho tan importante pregunta esta noche. ¿Cuántas veces menciona el libro de los Hechos la conversión de Pablo? Dígamelo con capítulos. Ya están buscando, ¿verdad? Sin buscar sería mejor, pero bueno, aquí va, mire, Hechos 9, Hechos 21, Hechos 22. 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces nos relata. No son exactamente idénticas las 3 veces, por cierto. Pero ¿por qué cree que Lucas nos relata la conversión de Pablo 3 veces y no nos relata la conversión de Pedro, por ejemplo? Ni una vez siquiera. Ni una vez. ¿Por qué? Ahí es donde uno debe de empezar a hacerse la pregunta, ¿por qué nos relata la conversión? ¿Qué tenemos que buscar en la conversión de Pablo? Entonces vamos a ver rápidamente uno de esos episodios en Hechos capítulo 9, donde Pablo comparte por primera vez el relato de su conversión. ¿Ok? Dice, mientras tanto Saulo, dice el verso 1, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. En primer lugar, aquí ya tenemos algo de Pablo. Pablo es capaz de matar por el Señor, ¿no es cierto? Pablo es capaz de matar por el Señor, número uno. Número dos, usted tiene que, este es un hombre celoso de Dios, ese hombre tiene un fuego. Mire que él no tuvo el fuego cuando se convirtió al cristianismo. Ahí está un error usted. Dice que ese hombre ya respiraba fuego por el Señor. Obviamente que el fuego lo respiraba, pero para matar a los cristianos. ¿Está viendo lo que le quiero decir? Lo que le quiero decir es que antes de que Dios lo llame, antes de que Saulo se convierta, él tiene un carácter, ¿ok? Y el carácter precede a la conversión, Jorge. El carácter precede al llamado. No es que Dios te llama y te da un carácter. No es que Dios te llama y empiezas a ser fiel. No es que te metes al bautismo y sales fiel. No es que te metes al bautismo y sales celoso por el Señor. No, tú ya eras esas cosas antes que Dios te llamara, porque Dios te examina, Dios te mira. Dios no llamó a Pablo al azar, ya le tenía la mirada puesta. Dios es como esos scouts, esos buscadores de talento que llegan a los juegos de fútbol, que llegan a los juegos de béisbol y están buscando prospectos. Comienzan a ver a los jugadores y los miran sus habilidades y dicen, hey, este tiene potencial, este tiene madera.
¿Se acuerdan cuando llegó el Satán a presentarse delante de Dios en Job y le dijo, has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en todo el planeta, le dijo Dios. O sea, Dios ya le tenía el ojo puesto a Job. Yo ya le tenía el ojo puesto a Abraham. Yo ya le tenía el ojo puesto a Moisés antes de llamarlo y darles, eh, como decía Ulises, un ministerio. ¿Se acuerdan de Natanael, uno de los discípulos en el Evangelio de Juan? Antes que me conocieras, cuando estabas debajo de la higuera, le dijo Jesús a Natanael, ya te había visto. Y aquel se queda, pero ¿cómo, maestro? ¿Cuándo? ¿Dónde me viste? Oh, Dios ya te miró antes de llamarte, porque después llamó a Natanael. Antes de llamarte, entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros predicamos un evangelio como que el bautismo automáticamente te va a regenerar el carácter, te va a salvar de los pecados, te va a perdonar los pecados, te va a circuncidar espiritualmente, pero el carácter no te lo va a componer. El carácter no vas a ser más fiel de lo que era antes de bautizarte. Me estoy explicando, si en tu vida tú eras alguien que estaba acostumbrado a empezar algo y no terminarlo, una vez que te bautizas, vas a ser alguien bautizado que no termina lo que empieza. Entonces dice, la conversión de Saulo nos arroja mucha luz sobre el carácter de Saulo. Dios miró que Saulo, si lo convertía en cristiano, iba a ser una máquina para su causa. Y no se equivocó, porque él tiene ese carácter. Era estudioso de la palabra, fariseo de fariseos, de los mejores estudiantes, del mejor maestro de los judíos en ese tiempo. ¿Ok? O sea que ese hombre le das una misión y la termina. ¿Ok? De hecho, ¿qué hubiera pasado? Te has puesto a preguntarte, Jorge, ¿qué hubiera pasado si en el verso 3, camino a Damasco, el Señor no estorba a Pablo en sus planes? ¿Qué hubiera pasado con los seguidores de Jesús en Damasco si Pablo pone pie en esa ciudad? Tiene una misión y Pablo es un hombre que tiene un carácter que lo cumple. ¿Ok? Entonces, ahora dice 9, el verso 9 del capítulo 9 dice, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. ¿Ok? ¿Qué le pasa por la mente a Pablo esos 3 días sin comer ni beber? ¿Cuántos de nosotros pasamos 3 días sin comer ni beber antes de bautizarnos? No, hermano, eso lo hacen los sectarios solamente, hermano. No, eso no tenemos tal práctica nosotros. Bueno, queremos gente dedicada, no, queremos gente fuerte, gente fiel. Y dice Dios, mire, verso 11, cuando el Señor se le aparece a Ananías, y le dice a Ananías, ahí hay un hombre en tal calle, se llama así, ve. Verso 13 dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Verso 15. Mira lo que dice el Señor antes de que Pablo se meta al agua a ser bautizado. ¿Ok? Esto es antes de que Pablo se bautice. Ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Tiene Pablo el carácter para sufrir? Sí. ¿Cómo lo sabe? Dios lo sabe porque Dios ya lo ha visto, lo ha examinado, lo ha seguido de cerca. Igual Moisés. Moisés, todo el tiempo que estuvo en la corte de Faraón en Egipto, lo pulió. El desierto lo terminó de pulir para la tarea que Dios le encomendó. Igual José, que fue vendido por su hermano, Dios lo pulió, pulió ese carácter, lo pulió en la prisión, y ese carácter le sirvió
para llegar a la segunda posición más alta después de Faraón en Egipto. Lo mismo los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Juan el Bautista, el Señor mismo, y Pablo se considera dentro de esa línea. Mira lo que dice Gálatas 2. Ahora les voy a compartir otro texto de la conversión de Pablo, que no está en Hechos, pero lo encontramos en Gálatas, perdón, creo que Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, ok, dice, en el verso 13 dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Que ya Pablo tenía celo antes de ser bautizado, nada más que ahora ese celo va a ser bien dirigido por la misión de Dios. Verso 15, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego de elegirme, le agradó revelarme a su Hijo para que yo lo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Entonces ahí tiene, ¿verdad? Este nivel de autoconciencia de Pablo de su llamado, que él no ha sido llamado solo para que Dios lo perdone de sus pecados, que él no ha sido llamado solo para ser miembro de la iglesia verdadera, sino que él tiene una misión específica con nombre y apellido de parte de Dios. Y todo esto tiene que ver con el carácter, ¿ya? Dios es un Dios de procesos. Dios está interesado en el proceso de convertir a un perseguidor de la iglesia a uno que es capaz de morir por esa iglesia. Entonces, estás viendo, Jorge, que no es solamente porque Jesús se le apareció en el camino a Damasco, ¿verdad? Porque yo sé que hay hermanos que eso es lo que dicen, oh, pero es que no es lo mismo, ¿verdad? Que se le aparezca a Jesús. Cuando Jesús se le apareció por primera vez, Saulo no sabía que era Jesús. ¿Te acuerdas, Señor, quién eres? No lo conocía, no sabía quién era. Y de todas maneras nos asegura Juan en su evangelio, a los que somos así como Tomás, que es más bienaventurado los que creen sin ver, ¿no es cierto? Más bien, porque le dijo a Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados son los que leen este libro, que es el Evangelio de Juan, y creen sin haber visto. Eso nos incluye a nosotros que no lo hemos visto. Entonces, Jorge, yo creo que tu pregunta tiene que ver con el carácter de las personas, ¿no? Nuestra predicación no gira en torno a llevar a las personas a una conciencia de un proceso de cambio. Simplemente los queremos como un resultado. Queremos que la culminación o el inicio de una vida nueva para ellos sea mediante el ritual del bautismo, ¿verdad? Que no estoy diciendo que el ritual del bautismo está mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que enfocar o reenfocar la predicación del mensaje, como decía Darwin, ¿verdad? La semilla que estamos utilizando, porque de repente si queremos más Saulos de Tarso en nuestras congregaciones, así celosos, apasionados, capaces de morir por el Señor, bueno, hay que revisar cuál es la semilla que estamos usando para sembrar, ¿no? Jorge, ¿qué ibas a decir? Sí, hermano, otro punto importante es ver esto maravilloso que al final el apóstol Pablo menciona cuando él antes de ser decapitado, que enfatiza eso bonito, que él ya peleó la buena batalla, pues la corona de justicia está preparada y no solo para él, sino todos aquellos que siguen a la causa de Cristo. Porque lamentablemente se ha visto muchos hermanos que toda una vida ha sido de cristianismo y ya al final se apartan y mueren. ¿Y qué pasó con todo eso? Bueno, todos nosotros ya sabemos. Entonces, es también ese bonito legado que nosotros siempre tenemos que ir de triunfo en triunfo, a pesar de lo que nosotros sufrimos.
por cualquier cosa que suframos, pero por la causa de Cristo es aún maravilloso porque sabemos la recompensa que cada uno de nosotros tenemos allá en el cielo. Amén, hermano, amén. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Bueno, hemos conversado un poquito sobre la conversión de Saulo, ¿verdad? Pablo. Algo más, hermanos, en este resumen que ustedes entregaron de los últimos capítulos 21 al 28 de Hechos, que así como Byron, Jorge, Ulises, te ha llamado la atención, quieras preguntar un poco más, quieras saber un poco más en particular, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo que tenemos, unos 16, 17 minutos, para terminar de manera rápida, ¿verdad? Ese material que ustedes leyeron. Darwin. Bueno, hermano, hay algo muy importante, ¿verdad? Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta, digamos, el propósito que Dios le da al apóstol Pablo, y digamos, de predicarle a los reyes. Y si nosotros cuando vamos leyendo nos vamos dando cuenta que cómo el Espíritu lo va guiando hasta llegar, digamos, a los diferentes reyes y llegar hasta Roma, digamos, donde él culmina, digamos, en esa parte, en el libro, él culmina, digamos, esta narración. Y nos damos cuenta, pues, que lo que Dios le ha encomendado, la misión, él la cumple en esa parte, el apóstol Pablo. Que digamos, podemos observar los problemas que él pasó, por ejemplo, cuando llegó a la isla de Malta, cuando fue, digamos, cómo lo protegieron, digamos, incluso pues el mismo gobierno en esa parte para que no fuera azotado. Cuando él viene, la otra parte, cuando no lo miran culpable y, digamos, y le ayuda, digamos, el sobrino. Entonces, y los protege el gobierno. Entonces, miramos cómo actúa el Espíritu Santo, digamos, en él y llevarlo, digamos, a todos esos grandes personajes a quien él le dio a conocer, digamos, la palabra de Dios. Por ejemplo, el rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, y vemos algo, cómo llegó la palabra de Dios hasta él. Muy bien, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también tiene algo que decir a los gobernantes. Buen punto, Darwin, ¿verdad? Necesitamos a lo mejor, Darwin, recuperar un poco de esa dimensión de la misión, ¿verdad? De llevar la palabra a los que están en el poder, ¿verdad? Ese es un buen punto. Gracias, Darwin. Ok, hermano, ¿alguien más? ¿Algo más? No, está conectado, ¿no? Ronald, te escuchamos, Ronald. Buenas noches, hermano. Bendiciones. ¿Me Buenas escuchan? noches. Claro, dilo. Ok, un punto que a mí me pareció interesante, que ya se había hablado, es acerca del viaje de Pablo a Jerusalén, de que a él ya le habían advertido de que él iba a padecer persecución cuando él llegara allá. Pero lo que me llamó a mí la atención fue que Pablo, sabiendo lo que le iba a pasar, ya que lo habían advertido, él tuvo la determinación y fue. Y como usted decía, sobre el carácter, usted está diciendo que él tenía un carácter fuerte y que era celoso. Entonces, con ese mismo carácter, él tuvo la determinación de ir. Y vengo al punto de que hay muchos hermanos que a veces hasta le da pena predicar el evangelio. Y yo me pongo a pensar, si a Pablo, a él advirtiéndole de que le pasarían esas cosas, él aún así fue. Y hay hermanos que podemos decir que nosotros no somos perseguidos, ya no somos perseguidos por predicar el evangelio. Entonces, si antes a los apóstoles los perseguían por predicar, ¿cuánto más nosotros no vamos a hacer lo que no nos persiguen? Buen punto, Ronald, ¿verdad?
Hay lugares de este planeta donde todavía pues no es ningún problema, ningún delito predicar el evangelio. Obviamente hay otros lugares, sobre todo todos aquellos países que en algún momento abrazaron falsamente la ideología de la izquierda, el comunismo, en nuestra América Latina, ¿verdad? A ustedes son testigos de ello. Eh, Sufren por predicar el evangelio, ¿verdad? De hecho, yo creo que cuando la iglesia no predica el evangelio y no hay persecución, es porque a lo mejor la iglesia está cómoda. La iglesia está en una relación de cama con los poderes de este mundo, ah, porque no hay persecución, no hay opresión. ah, entonces, ese es un buen punto, ¿verdad, Ronald? Que Pablo estaba decidido a morir. Obviamente, eso ¿sabes por qué, Ronald? Porque eso requiere un alto grado de conciencia, de que Dios te ha llamado, como lo hemos visto en los textos que hablan de la conversión de Pablo y el texto en Gálatas. Ay, siento que la hermana Raquel me está tragando. Hermana, no nos trague, por favor, hermana. Y la idea que tú tienes es de que esa falta de autodeterminación es la que muchas veces, Ronald, nos impide llegar hasta ese compromiso, ¿verdad? La verdad es que eso es, Ronald, algo que hasta que uno está en esa situación, ¿verdad? De llegar a padecer no solamente persecución o cárcel, ¿verdad? Sino la misma muerte por causa de predicar el evangelio, es que uno se da cuenta verdaderamente de lo que está hecho. Ah, no todos, gracias a Dios, ¿verdad? Pasan esa situación, pero Pablo lo hace evidente y yo creo que eso es lo que lo convierte en una de las figuras centrales del cristianismo en este periodo. Gracias, Ronald. Buena observación, Ronald. Gracias. Hermana Reina y luego Ingrid y Néstor. Hermano, a mí me llama mucho la atención el uso que hace de las leyes Pablo cuando se defiende, porque él como ciudadano romano tenía derecho, dice que un ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo, aún siendo culpable. En el caso de él, pues obvio no era culpable, pero él hace uso de eso y pone en su lugar a las personas en ese momento. La convicción de él iba junta con valentía y con firmeza, porque él sabía que era instrumento fiel de Dios y no merecía ser tratado así. Entonces, él se defiende con mucha habilidad. Me gusta muchísimo eso. Muy bien, hermana Reina, ¿verdad? En ocasiones Pablo salió de aprietos diciendo soy ciudadano romano, pero en otras ocasiones no lo utilizó. En otras ocasiones recuerdo en Filipos, en Hechos 16, ¿verdad? Dejó que le dieran. Él dejó que le dieran bien duro porque, bueno, no sé qué pensó él, ¿verdad? Pudo haberlo usado, pero yo me imagino que no quiso usarlo siempre como un recurso para evitar sufrimiento. Pero en el caso de el argumento de Lucas, en el caso de la misión de Pablo, creo que era importante, porque si él hacia el final del libro no hace uso de su ciudadanía romana, no hubiera apelado a llegar hasta la última instancia al mismo César en Roma, ¿verdad? No todos podían tener ese recurso excepto un ciudadano romano. Entonces Lucas sabe dónde insertarlo en su historia en hecho. Buen punto, hermana Reina. Ok, Ingrid y Néstor. Buenas noches, hermano. Leyendo acerca de Pablo, nos viene la duda de que Pablo ya tenía ese carácter, pero nos viene la duda que si podríamos desarrollar el carácter que tiene Pablo. O sea, si alguien que se bautizó no tiene ese carácter, si podría desarrollar ese tipo de carácter como Pablo. Muy bien, esa es una muy buena pregunta, hermano. Gracias por hacerla. ¿Ustedes qué opinan, hermano? ¿Qué opinan? ¿Alguien que no tiene ese carácter pero se convierte, puede llegar a componer, a enmendar Dios su carácter después de su conversión?
Caramba, hermano, me preocupa su silencio. Y dígame, claro, hermano, Dios está trabajando en mí todavía, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios porque ya no soy lo Bueno, que era antes, hermano. Yo no seré el apóstol Pablo, hermano, pero mire, ya no soy lo que era antes. Dice, pregúntele a mi mamá, pregúntele a mi papá, pregúntele a mi esposo, a mi esposa. Oye, hermano, eso es, por favor, ¿verdad? Claro que sí, hermano. Esa es una buena pregunta. Mire, voy a darle un momentito aquí al hermano Jorge, que él quiere responder en parte. Jorge. sí, buenas noches otra vez, hermano. Creo que nosotros, bueno, en el caso eh, mío, es un proceso y, y ese proceso depende del compromiso que nosotros tenemos con Dios. Porque si yo me entrego totalmente a Dios y no ando con rodeos y me entrego a la voluntad de Dios en obediencia y todo el carácter de Pablo que tenía por la causa de Cristo, lo podemos formar más, con más facilidad, es la palabra. Pero si no, yo me habitúo a la comodidad de un cristianismo cómodo, de que estoy con el actuar del mundo y el actuar cristiano, estoy jugando al cristianismo, entonces nunca crezco, siempre estoy entumido. Pero si yo me entrego totalmente a esa obediencia y a practicar la palabra de Dios en mi vida y los que me rodean, entonces es más fácil y sí lo podemos lograr. Muy bien, muy bien. Yo le voy a apuntar algo, ¿verdad? Gracias, hermano Jorge. Néstor, depende. Depende de lo que están enseñando en tu congregación. Yo conozco muchas congregaciones de las iglesias de Cristo, hablaré del caso de Nicaragua en particular, ¿verdad? Que conozco muchas iglesias de Cristo que son más cuadradas que el cuadro que está detrás de mí, ¿verdad? Entonces lo que te van a enseñar ellos siempre es lo mismo, los rudimentos, el ABC del cristianismo. Dice el autor a los hebreos, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, el juicio venidero, la resurrección de los muertos, una y otra vez en sus sermones, en sus clases, y entonces no hay un crecimiento del carácter, no hay una oportunidad para que el carácter madure, para que el carácter florezca, para que el carácter sea transformado por la palabra de Dios. Como dice el autor de los Hebreos, recuerde el autor de los Hebreos en el capítulo 6, quiere hablar de un tema que va a ayudarle a los destinatarios a tener un carácter más firme en la fe, porque muchos de ellos quieren abandonar la fe y les quiere hablar de un tema fuerte, robusto, como es el sacerdocio de Melquisedec. Y les dice, ¿sabe qué, hermanos? No puedo hablarles porque ustedes están acostumbrados al alimento, no están acostumbrados al alimento sólido, ¿verdad? Están acostumbrados solamente a la leche. Entonces, depende, Néstor, ¿verdad? Si tu congregación, si tus líderes intencionalmente no utilizan la palabra para concientizar a la congregación sobre la importancia de desarrollar, de despertar ese carácter fiel, firme. Si lo único que enseñan es, por ejemplo, cosas doctrinales, ¿no? Que los diezmos, que los instrumentos musicales, que esto, que lo otro. Entonces, difícilmente veo un cambio de carácter en la vida de las personas, ¿no? Pero si la palabra de Dios es utilizada como Lucas lo hace en el libro de los Hechos, entonces sí hay esperanza, Néstor. Vamos a ver qué nos dice Ronald. Ronald, Sí, un comentario en base a esto. Yo pienso que depende, como usted decía, porque de una persona, esto depende de una persona si busca de día y de noche de la palabra de Dios, porque esa persona puede creer, pero la misma Biblia nos dice que hasta los demonios creen. No solo basta creer, tiene que hacer obras, como nos dice, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, por eso digo que depende. Si esa persona busca de día y de noche de la palabra de Dios, va a haber un cambio. Y ahí es donde entra en juego el testimonio, que antes era así, pero un día decidió aceptar a Jesús y ahora ya es diferente. muy bien, Entonces, muy ese es bien. mi comentario, que depende. Y otra cosa acerca de lo que te digo, de que en las iglesias se predica siempre lo mismo.
porque nosotros podemos llegar a una iglesia y le preguntamos a cualquier hermano acerca de un tema y no van a saber, solo van a saber de los mismos temas que le enseñan, no le enseñan más allá, como usted dice. Usted nunca se ha puesto a preguntar, nunca lleva una estadística. Hágase una estadística, un ejercicio sencillo. A ver, en este trimestre, o en este semestre, o en este periodo de clase, ¿sobre qué textos se utilizan los sermones? ¿De dónde predican lo que predican? ¿De qué parte de la Biblia predican? ¿De qué parte de la Biblia enseñan? ¿Va a ver? Hechos, las cartas de Pablo están siempre en primer lugar. Hechos, las cartas de Pablo, no hay ningún problema con Hechos. No hay ningún problema con las cartas de Pablo. Solo que nosotros ya sabemos que la usan siempre de la misma manera repetitiva, los mismos temas, etcétera, etcétera. Hombre, porque no se van a los evangelios, porque no se van a las parábolas, porque no se van a las cartas de Pedro, porque no se van a otras secciones del Nuevo Testamento, porque no utilizan el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una visión muy reducida de la escritura. Mientras tengamos esa visión tan reducida de la escritura, no vamos a poder crecer. Recuerde, una congregación va a crecer hasta donde sus líderes crezcan. ¿Ok? Si los líderes llegan hasta aquí, no crea que la congregación va a llegar hasta acá. Eso es como en la familia, en el hogar, ¿no? Los hijos van a llegar, van a crecer hasta donde los padres crecen. Lo mismo en una congregación. Por eso, Ronald, ¿verdad? Buen punto. Aparte de usar la escritura, hay que también rodearse de personas que te ayuden a desarrollar ese carácter. Yo creo que si Pablo hubiera seguido bajo los pies de Gamaliel, excelente maestro, Pablo no crece en el Señor, sin embargo, ¿verdad? Tuvo que salir de la instrucción de Gamaliel y rodearse de, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama su compañero de Pablo en Hechos? A ver, el que lo acompaña. Bernabé, ¿verdad? Un Bernabé, alguien que lo pueda guiar, alguien maduro, alguien que pueda tener eh, esa fe, ¿verdad? Que tiene. Ok, hermanos, en el nombre del Señor, ¿verdad? A ver, veo una mano levantada. A ver, hermano, a ver, Raúl, Débora, Gladys. Y con ese terminamos. Hermana, ¿puede activar su micrófono? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buen día. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con las diferentes opiniones que tenemos escasez en las iglesias de acá, ¿verdad? Porque uno lucha también por sus congregaciones locales y hay mucha deficiencia en las congregaciones a nivel global. Tenemos falta de mucho conocimiento. Yo a la edad que tengo, muy agradecida, hermano, con los maestros, con los profesores, con el instituto que da esta oportunidad, aunque yo no vaya a pasar la clase, ¿verdad? Porque yo no mi trabajo, pero he aprendido enorme, grandísimo. Esto es una oportunidad grande y yo insto a estos muchachos jóvenes a que se preparen. El mundo está revuelto y necesitamos preparación, porque sí, lo que hay mucha carencia en todas las iglesias es falta de conocimiento. Amén, hermana. Estamos Amén. acostumbrados a hacer cositas medulares, pero profundidad, nada. Amén, Así es que hermana. Amén. gracias por todo, hermano, pues ha sido una bendición recibir esta clase. Para nosotros también ha sido una bendición, hermana, tenerla, ¿verdad? Aunque sea de oyente, hermana, que usted esté aprendiendo y solamente quédese con lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que les pido a todos, solamente quédense con lo bueno. Obviamente no se queden solamente con lo que han escuchado acá, ¿verdad? Indaguen, estudien, analicen, piensen,
repasen, hermanos, que la vida, mientras tengamos vida con el Señor, ¿verdad? Siempre estamos en constante aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje debe de ser visto así, hermano, ¿verdad? O así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Así o así? ¿Cómo mira usted el aprendizaje, verdad? Si nosotros miramos el aprendizaje así, yo digo, yo abarco, pero llega un punto en el que ya no pasa más. Pero si miramos el aprendizaje como el final de Hechos 28, ¿verdad? Empiezo, sé un poquito y entre más aprendo, estudio, voy expandiendo, me voy apreciando más, voy creciendo más en el Señor. Eso requiere, hermano, un espíritu de diligencia. ¿No dijo Pablo en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes? ¿Dónde lo dice Pablo? A ver, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino diligentes. Punto extra, a la 1, a las 2, a las 3, se lo perdió. Ya le iba a dar 5 puntos extra, pero no pudo decirme. Hermana Reina está diciendo algo, pero no se escucha, hermano. Si dijo Romanos, capítulo 2. Muy bien, Romanos 12, hermanos, ¿verdad? Por ahí. Hermanos, Dios me los bendiga. Son un buen grupo. El Señor les bendiga. Yo les voy a estar enviando sus notas sobre base 70. Les voy a enviar también por individual, hermano, ¿verdad? Por individual. Eh, Mañana también les digo cuál es la tarea. Sigan adelante en sus estudios. Recuerden las palabras de la hermana Débora. Muchas gracias, hermana, por sus palabras. Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho. El Señor los bendiga.